vecino o al egipcio provocar la caída de sus dictadores, o que el líder libio podría correr esa misma suerte. Pero ese proceso de cambio también provoca un temor en Occidente, el temor a que los islamistas radicales se hagan con el control de esos países. Han pasado casi 10 años de los atentados del 11S y el movimiento islamista sigue siendo uno de los principales motivos de preocupación de las democracias en el mundo. Es la primera imagen de la noche. Todavía hoy nos seguimos preguntando ¿dónde está Osama Bin Laden? Ni siquiera el trabajo de los poderosos servicios de inteligencia occidentales han logrado dar con el líder de Al-Qaeda. Sí es cierto que Estados Unidos ha conseguido en este tiempo que no se vuelvan a cometer atentados en su territorio, pero ¿podrá evitarlo en el futuro? ¿Podrán evitarlo los países europeos? ¿Podrán evitar que Al-Qaeda tome posiciones de poder en los países del norte de África? Son muchas preguntas y no siempre encontramos respuestas fáciles, pero hoy vamos a tratar de encontrar la opinión, al menos basada en datos de su investigación, de José Rodríguez dos Santos, periodista portugués que ha escrito, ya decimos, este libro, novela, titulado Ira Divina. Nos hablaba del Corán y de algunos versículos en los que se habla de guerra, pero muchos musulmanes aseguran que esa es una lectura exagerada de lo que quería decir el profeta. ¿Estamos ante una lectura exagerada? ¿Hay diferentes lecturas posibles de los versículos del Corán? El problema es que 60% del Corán son versículos relacionados con la guerra. Yo tenía la idea, antes de hacer el libro, y tenía la convicción profunda que Islam era una religión pacífica y que un grupo de locos secuestró esta religión y estaba adulterando los ensinamientos del profeta. Después que empecé a leer el Corán y las crónicas de la vida del profeta, cambié mi opinión. 60% del Corán son versículos relacionados con la guerra. Y eso es algo que nadie nos dice. No se habla de eso. Porque para los moderados es embarazoso todos esos versículos. Y para los radicales no los escuchamos. Una cosa que es muy clara para mí es que se puede en el Corán presentar versículos pacíficos que apelan a la conciliación y mismo al amor con los cristianos. Y esos versículos existen. Y existen otros versículos que apelan a matar los infideles y a submeter y a humillar a los infideles. Entonces tenemos aquí una contradicción. ¿Cómo se resuelve esta contradicción? Se resuelve con un principio jurídico de la teología islámica, que también se existe en el cristianismo, que es la abrogación. En árabe se dice nasikh. El principio de nasikh dice que cuando dos versículos se contradicen, el más reciente es válido y el más antiguo es anulado. Y sigues leyendo, pero no es válido más. Entonces, ¿cuál es el verdadero? Por ejemplo, tienes en el Corán un versículo que dice que los creyentes pueden consumir alcohol y otro que dice que no pueden. Lo verdadero es el más reciente. Entonces, la vida de Mahoma tiene dos fases. La primera fase en Meca, que era la fase en que era un líder espiritual y que interagía con los cristianos y los judíos y apelaba a los respeto por ellos. Y existe una otra fase cuando él fue para Medina, en que se tornó un jefe militar. Y esa fase era una fase violenta, porque tenía que hacer la guerra. Y entonces los versículos de Medina son versículos violentos, la mayoría del Corán. Entonces 60% del Corán es la guerra. Y lo que pasa es que los versículos de Medina son posteriores a los versículos de Meca. Entonces ellos invalidan, abrogan los versículos de Meca. Y entonces cuando un musulmán te dice, olha aquí, tiene este versículo que apela al amor a los cristianos, es verdad, pero lo que no te dice es que este versículo está abrogado. En la verdad, muchos musulmanes no conocen ese principio jurídico, solo los teólogos lo conocen. Y por ejemplo, cuando hacía la pesquisa la investigación para esta novela, estuve en Egipto. Y un musulmán me dice, no, se puede beber alcohol en Islam, el Corán lo dice, porque no conoce el principio de nasikh, pero los clérigos lo conocen. Entonces, eso cambia todo.
¿qué versión del Corán se está enseñando en las escuelas islámicas, las conocidas como las madrasas? Ese es un tema muy complicado porque el problema está en la Arabia Saudita. Arabia Saudita es un país de teología wahhabita, que es la teología islámica que dice que tienes que leer a la letra, literalmente. Si aquí dice mátalos, y mátalos significa mátalos. Hace la guerra significa hace la guerra, no significa otra cosa. Entonces, si hay una orden en el Corán, tienes que cumplir. Esa es la ideología wahhabita, que es partilhada por toda la monarquía saudita. Y entonces, con el dinero del petróleo, los sauditas están financiando madrasas en todo el mundo islámico con el currículo wahhabita. Y ahí eso es una situación muy peligrosa porque crea viveros de radicales. Y nosotros no podemos tener ilusiones contra eso, porque, por ejemplo, no otro día estaba viendo en un telediario de Portugal un reportaje en la Plaza Tahrir, en Cairo, que se hablaba con un miembro de Al-Queen al-Musulmín, los hermanos musulmanos, y él decía, no, nosotros queremos solo el amor y la paz. Y decía eso al reporter occidental. Pero me recuerdo que a algunos meses vi un reportaje de BBC en que una reporter estaba entrevistando al director de una madrasa en Pakistán, radical. Y le preguntaron lo mismo. Y él dice, no, todo es amor, no enseñamos violencia, no, nada de eso. Y después esta reporter ha hecho él mismo con un micrófono oculto, estaba registrando, pero no estaba filmando próximo. Y entonces el director pensaba que no estaba siendo registrado. Y dice, aquello que dice, todo tonterías para enganar a los occidentales. Porque una cosa que el profeta Mahoma dice, está en el Corán, es que en jihad, en guerra, un musulmán puede mentir, puede disimular. Por ejemplo, si un musulmán hace una acción de guerra y necesita que no le reconozcan como musulmán, puede cortar la barba para que no se piense que es un radical. Y entonces los musulmanes que hicieron 11 de septiembre estaban todos eran radicales, porque en disimulación. El versículo del Corán dice que un musulmán en guerra puede hasta decir que no cree en Dios, desde que en su corazón sigue creyendo. La base de la investigación que ha realizado para este libro ha estado basada en encontrar datos sobre cómo funciona Al-Qaeda, en qué lugares están sus bases fundamentales. También ha podido encontrar datos sobre dónde está Bin Laden 10 años después del 11S. Bueno, esta novela fue revisada editorialmente por un fundador de Al-Qaeda que yo conocí, que vive en África, y fue a Lisboa a hacer la presentación. Es el autor del primer atentado de Al-Qaeda en Europa, Abdullah Yusuf. Y le pregunté sobre eso, y él no quería dar muchos datos, pero me dice, naturalmente, que está en Pakistán, en las zonas tribales o donde está protegido por los talibán pakistaneses. ¿Cómo se mueve? ¿Qué sabemos sobre la vida que lleva allí Bin Laden? ¿Está rodeado de un grupo pequeño o es un grupo amplio? ¿Se mueve por diferentes sitios o está en un lugar sin moverse? Pequeño y muy fidel. Por ejemplo, me dice ese hombre de Al-Qaeda, el fundador de Al-Qaeda, me dice, la situación de Saddam. Saddam estaba escondido, pero alguien dio algún dinero y lo trajeron. Pero con nosotros no es así. Puedes dar el dinero que quieras, no nos vamos a traer, porque nosotros creemos que vamos a paraíso. Una cosa muy importante sobre Islam que preciso entender. En cristianismo, si yo hago un pecado, o 2, o 3, o 4, o 5, mañana voy a la iglesia y digo, oh, perdóname, y entonces soy absolvido. En Islam no es así. En Islam, cuando mueres, Dios decide todo lo que has hecho bien y todo lo que has hecho mal. Entonces, si en el cómputo general, si has hecho mal, vas al infierno. Si has hecho bien, vas al jardín de Allah. Y entonces un musulmán nunca sabe cuándo va al infierno, porque puede ser muy pío, pero ve una señora en la calle y la desea, entonces es un pecado. Y no lo controló. Y ahora, ¿qué va Dios a hacer? Pero existe una situación donde este cómputo no existe. Mahoma dice, si usted muere en jihad,
va directo al jardín de Allah. Y entonces, para los musulmanos, el reclutamiento en prisión es muy peligroso, porque para ellos cometieron tantos pecados que van para el infierno. La única solución para se salvar es morir en jihad. Y ese es el verdadero peligro que existe. ¿Cómo está Al-Qaeda ahora, tantos años después ya del gran atentado de Nueva York y de Washington? ¿Sigue funcionando de la misma manera? ¿Ha tenido que cambiar su estructura por la persecución de los servicios occidentales? Al-Qaeda en ese momento no es una organización, es una idea. Al-Qaeda es como McDonald's. Es una idea. Puedes comprar un Big Mac. Una marca. Sí, es una marca. Tienes las instrucciones en la internet y después lo haces. Una cosa muy importante, por ejemplo, cuando consultas un site... sí, una página web. Sí, una página web radical, puedes que ellos dan instrucciones como hacer bombas. Mismo tiene a veces un sheikh, un líder religioso, que está dando consejos como, por ejemplo, decapitar un infidel, porque Mahoma decapitaba infideles. Y entonces, una cosa importante sobre Islam, la primera fuente de la ley islámica, la Sharia, es el Corán. Todo lo que el Corán dice es para hacer. Y la segunda fuente es el profeta Mahoma. Todo lo que el profeta Mahoma dice o ha hecho es para hacer. Y una vez el profeta Mahoma estaba en Medina con sus compañeros y un poeta llegó por la noche y empezó a criticar el Islam. Dice, ¿mas qué religión es esta? Que las mujeres tienen que estar tapadas y se matan una adúltera. ¿Qué tontería? Todo. Y entonces, cuando terminó la crítica, se fue embora y Mahoma dice a un compañero, mátalo. Y el compañero fue y decapitó a ese poeta. Y él dice, ese hombre criticó Islam, merece la muerte. Entonces, es un principio islámico que no se puede criticar Islam. Porque como la ley islámica dice que todo lo que el profeta dice y hace es la ley, entonces, como él dice que criticar Islam merece la muerte, entonces tienes que matar quien critica Islam. Y eso es un problema porque todo lo que él hace o ha hecho y dicho tiene una interpretación legal. Por ejemplo, los moderados dicen, la yihad existe, sí, pero es la guerra defensiva, para defender el mundo musulmán. Y los radicales dicen, no es verdad, porque Mahoma ha hecho 72 guerras y solo 2 fueron defensivas, las otras eran ofensivas. Entonces, ese es su ejemplo. En árabe, el ejemplo se dice sunnah. Entonces, el musulmán sunita es aquel que sigue el ejemplo del profeta. Y su ejemplo es la ley. Entonces, si él hace yihad ofensiva, entonces la ley de Islam es hacer yihad ofensiva. ¿Hay un riesgo cierto de que los radicales islamistas puedan conseguir el poder en países como Túnez, como Egipto o como Libia? Nos años 70, 80, tivemos Irán, una revolución. El Ayatollah Khomeini era un defensor de la democracia para el occidente, con grandes apoyos. El Shah era un maldito. Y después sabemos lo que historia que sucedió. Yo pienso que ese peligro es muy real. Nosotros no podemos olvidar que para los radicales disimular intenciones es normal. El Corán lo permite. Y en ese momento pienso que existe un equilibrio muy peligroso. Y tal vez en algunos países vaya a tomar para el radicalismo y otros no. No podemos olvidar que en Argelia los radicales ganaron las elecciones. No podemos olvidar que en Palestina Hamas ganó las elecciones. Y no podemos olvidar que al-Aqim al-Musulmín, los hermanos musulmanos, según los estudios de opinión, es el partido más popular de Egipto. Entonces, ese peligro es un peligro real. José Rodríguez dos Santos, autor de esta novela, Ira Divina, en la que, aparte de ser el relato normal de una novela, hay muchos datos ciertos basados en una investigación muy profunda realizada sobre el Corán, sobre la yihad, sobre los extremistas islamistas. José Rodríguez dos Santos, muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.